Miren, les voy a decir un ejemplo de cómo se bloquea uno y de cómo muchas de las cosas que vemos, esto es para los nuevos, que también tengo varios videos ahí, de que muchas de las veces no vemos nosotros por nosotros mismos. Son seres que nos tienen chipeados, que están conectados a nosotros y nos hacen ver solo lo que ellos quieren que nosotros veamos. Eso pasa con los videntes. Para mayor ejemplo y bien conocida, pues es la monividente. Esa no, que vio a la Virgen y que la Virgen las, le, le da no sé qué dones y la jodida. No, esa está bien parasitada. Esa no es vidente. Ella no ve por sí misma. Le hacen ver lo que ellos quieren que vea por medio de chips. En el momento que le quiten los chips, ya no va a haber nada. Si ella dijera, ¿sabes qué? Virgen María y la jodida, ya no creo en ti, ya vi que estoy parasitada, ya no quiero nada contigo y chingues a tu madre, ya no va a haber ni madres, lo más seguro. Entonces todo esto es para programar a la gente y la gente se lo cree y pues bueno, toda esa energía de la gente que cree, lo crea, es un permiso aparte para que los controladores lo que tengan agendado lo puedan hacer. ¿Por qué? Porque pues ya se lo dijeron al mundo y el mundo se lo creyó y ese es el permiso y entonces dicen ellos, bueno, ya tengo el permiso, entonces sí, vamos a hacerlo, porque sin permiso no podemos. Lo bueno que sobran ignorantes y tarugos en este mundo. Así de fácil, ¿verdad? Y ah, bueno, cuando yo comencé a ver mucho, pues yo me conecté pues a la Santa Muerte, porque mi amigo el brujo pues era adorador de la Santa Muerte y bueno, pues yo me la creí de que decía mi madre, la Santa Muerte, en realidad es la Virgen María, pero después de la muerte. Por eso se representa así, como la muerte. Y más me metió eso de que los mexicanos antes de la llegada de los españoles, pues em, adoramos a la muerte. Bueno, hasta ahora, ¿verdad? Se sigue adorando a la muerte. No tenemos aquí en México el Día de los Muertos o la Catrina, ¿verdad? Y, y bueno, dice, no, todavía me dice, ahí en la Biblia, la Virgen María fue llevada al cielo y tuvo una santa muerte. O sea, tuvo una santa muerte la Virgen María. Entonces uno, como está aletargado, dormido, tonto, ignorante, pues se cree todo lo que le digan, ¿verdad? Nos van manipulando poco a poco. Como que cuando ya no vamos creyendo en algo, el mismo sistema ya te tiene echado el ojito así como los coyotes para ensartarte con la nueva información, pero no te deja ir. Y así lo va haciendo una y otra vez. Por eso digo, caemos de la olla, pero directo al comal. Pero nos seguimos quemando las pompas. Eso sí. No, no nos sueltan. Hay engaño a todos los niveles. Y bueno, continúo. Cuando yo empecé a conectarme con la Santa Muerte, que ya está aquí en el canal todos los detalles, porque están bien buenos. Ah, no, pues yo veía mucho nombre, salía al astral, pero casi tocando la almohada y ¡fum! Iba. ¿Cuántas veces salía en la noche? Pues cada vez que me despertaba y me volvía disque a dormir, pero no me dormía, me salía. Entonces yo tenía más viajes astrales que días contados en el año. Muchos, 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 muchos. Pero no tenía sueños lúcidos. Y tampoco, no recuerdo que haya tenido visiones. Creo que no, eran puros viajes, viajes, viajes. Salía y salía consciente completamente.
Pero sí había lugares donde me decían, aquí no puedes entrar. O empezaba yo a querer ver algo y me retachaban el cuerpo. Siempre me pasaba eso y me daba coraje. Bueno, para no hacerla larga, cuando ya corté con la Santa Muerte, cuando ya me empecé a dar cuenta de muchas cosas, precisamente porque ellos me ponían límites y a mí no me gustan los límites, me saltaba las trancas y me empecé a dar cuenta pues que todo esto era una mendiga mentira, que esos no eran buenos. Ellos mismos me mostraban sus verdaderas intenciones, porque yo pues los molestaba. Si no me apoyaban en algo, hasta se enojaban. Entonces yo dije, ¿por qué se enojan? Pues si yo les estoy pidiendo ayuda porque estoy en problemas. No, se enojaban, entonces mostraban la verdadera cara, porque hasta son flojos para hacer su trabajo. Ni para engañar sirven. Bueno, cuando ya corté con ella y con todos, paz, disminuyeron, no, como el 70% de todas esas capacidades. No eran mías realmente. Ellos chipean a la gente o te llevan, porque a veces, hasta ahorita, yo digo, bueno, cuando me decía mi amigo, que para salir al astral, me decía, déjate llevar. Y yo lo tomaba como a, relájate, relájate. Y pues ahí estoy relajada, relajada. Pero ya después de años que me di cuenta que ahí voy en viaje astral, que volteó para arriba y en realidad me estaba llevando como una especie de águila, con unas garras me traía agarrada de arriba. Yo no estaba saliendo por mí misma, me estaban llevando. Y así varias veces. En esa vez era un águila, en otras veces eran otros seres. Alanizo en una ocasión. Y entonces muchas de las veces ni siquiera yo salía. Claro, cuando salía por mí misma, me detenían, me decían aquí no pasas o me retachaban. Pero en otras ocasiones me llevaban ellos mismos. Entonces ahí, bajita la mano, el detalle era déjate llevar. Y pues yo me dejaba llevar. No, 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 no. Tremendo. Bueno, pasa que disminuyen pues todas esas cosas que yo hacía y comienzo a pensar, ya no puedo, me cuesta trabajo. Y pasaron, sí, varios años y me programé para eso, al punto que después ya me costaba muchísimo. Y ya después agarro la onda y digo, ¿te estás programando para eso? Pero aún así, bueno, pasa. Luego alguien más me dijo que sí tiene sus capacidades muy activas. Lo vio fuera y dice, no, yo veo que sí puedes. Dice, pero te programaste para lo contrario. Entonces ya me quedé pensando más, digo, sí es cierto. Y bueno, todavía sí lo dejo. Pasa más tiempo y todavía esto de las programaciones, uno dice, sí, estoy programado. Pero ¿qué es realmente programación a nivel profundidad? ¿Qué significa realmente? Uno lo entiende, parece que lo entiende, pero no, porque si yo lo hubiera entendido realmente, hubiera pasado algo más desde mucho tiempo atrás, pero después sí me di cuenta que era realmente pues la programación. Iba más allá de lo que yo pensaba, porque me llegó así como a profundidad. Realmente dije, nunca lo había entendido, aunque yo pensaba que sí. Y por lo tanto, aunque yo quisiera desprogramarme, me iba a costar. Así que, fíjense que luego vi algo en algún video por ahí, una serie, donde se, pues están el sistema.
está haciendo unos cuerpos, como estos, y programa a las personas. Tú vas a hacer esto, tú vas a ser ingeniero, fulanito de tal, va a hacer esto y esto y esto, y vas a pensar esto, como si le metiera una computadora en la cabeza a ese cuerpo. Y esos cuerpos, esas personas que ahí en apariencia eran robots biológicos, en realidad nos están mandando el mensaje inconsciente de que somos nosotros, pero no los muestran como robots biológicos que están programados y se tienen que comportar de la manera en que ellos quieren, de acuerdo al programa que les metieron. Y esa es una programación perfecta. Y cuando yo vi eso, dije, esa es la programación, esa. Cuando ya te programaste, ya te jodiste. Por un lado ellos nos programan y por otro lado nosotros nos programamos también, de acuerdo a las circunstancias. Y a lo mejor así como se los estoy diciendo, pues van a decir, bueno, yo sigo entendiendo lo mismo de la programación, pero a mí me pasó algo más. Dentro de mí me pasó algo más. Comprendí más a fondo, que no sé cómo explicarles, lo que sentí o entendí, más allá de las palabras, de una forma abstracta. ¿Qué es realmente eso? Me hizo un clic y dije, ok, me lo voy a creer. Bueno, ok. Me voy a la cama y no intencioné hacer un viaje astral. Dije, yo puedo hacer un viaje astral. Siempre he podido. Es mi capacidad natural. No voy a batallar. Bueno, sabes que me imagino un punto. Y ahí voy para afuera. Bueno, me encontré un fulano por ahí, un Jesús, afuera de la casa de un amigo que yo fui a visitar. Y luego me le quedo viendo a este Jesús. Ya ven que son puros camuflajes. ¿Por qué se camuflajean? Pues porque hay mucha gente que como yo de repente sale, aunque sean sueños las personas o anden lúcidos las personas, pues se van a encontrar estos personajes y prefieren tener camuflajes y no mostrar su identidad real. Entonces yo me le quedo viendo a este Jesucito y le digo, no, mi hijito, aquí estás perdiendo el tiempo. Y le di una soplada, ¡pum!, lo aventé por allá. Porque yo me imaginé que al soplar lo iba a aventar, pero bien lejos. Bueno, y así de fácil. ¿Por qué? Porque me la creí con certeza. Dije, pues yo me puedo programar para lo contrario. Entonces, cuando es algo creíble para ti, depende del nivel. Tú te puedes creer algo en un pequeño límite. Otra persona se puede creer algo en un límite más grande y así. Pero que sea creíble para ti, a eso me refiero. Eso es importante. Pero sí, hay personas que dicen, no puedo. Pues no, no vas a poder. Escúchate, no vas a poder. ¿Por qué mejor no dices, sabes qué? Como que sí tienes razón. Sí, sí, sí. Entonces ya va siendo posible. De a poquito, eso ya es algo posible. Y luego vamos a ir avanzando más y más de decir, sí, claro, es mi capacidad natural. Todo es energía. Puedo salir. Esto es un envase. Así como me metí, me puedo salir. ¿Por qué no? Y cosas por el estilo, pero cosas que sean creíbles. Eso me refiero.